Pensemos un momento en algo tan normal como una vela. ¿Nos hemos parado a pensar en su historia? Bueno, pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a emprender un viaje para ver cómo esta pequeña llama ha recorrido los siglos, transformándose de ser la única defensa contra la noche a convertirse en todo un símbolo de intención y bienestar en nuestro mundo actual. Cuesta imaginarlo, ¿a que sí? Un mundo en el que, cuando se ponía el sol, la oscuridad era total, absoluta. Durante miles y miles de años, la noche era un auténtico misterio. Y claro, de esa necesidad tan básica, de ese instinto de pura supervivencia, nació una de las invenciones más importantes de la humanidad, una luz que podíamos llevar con nosotros. Vale, pues nuestra historia arranca en la prehistoria, con esos primerísimos intentos súper rudimentarios, de la humanidad por ganarle la batalla a la oscuridad. A ver, los primeros intentos, hablamos de hace unos 50.000 años, eran básicamente lámparas de grasa animal, pero lo que me parece fascinante es cómo diferentes civilizaciones que no tenían ningún contacto entre ellas llegaron a soluciones muy parecidas. Por ejemplo, sobre el 3000 a.C., los egipcios ya hacían una especie de antorchas, las rushlights, con juncos y grasa. El gran salto, el de verdad, llegó alrededor del 500 a.C. Ahí fueron los romanos los que desarrollaron lo que ya sí podemos llamar las primeras velas, mojando mechas en sebo. Y es que casi al mismo tiempo, en la otra punta del mundo, en la China de la dinastía Qin, usaban grasa de ballena. O sea, cada cultura con lo que tenía a mano, pero todas luchando por lo mismo, dominar la noche. Venga, damos un salto en el tiempo y nos plantamos en la Edad Media. Aquí la cosa se pone interesante, porque la vela ya no solo sirve para iluminar casas y castillos, no, ahora se convierte en un objeto con un doble significado supermarcado, uno para la gente común y otro, muy diferente, para Dios y la nobleza. Es que es alucinante pensar cómo algo tan simple podía ser un reflejo tan claro de la división social de la época, ¿verdad? Por un lado tenías las velas de sebo. A ver, eran baratas, sí, pero olían fatal y echaban un humo negro que lo dejaba todo perdido. Esa era la luz del pueblo. Y luego, amigo, por otro lado estaban las lujosas velas de cera de abejas. Olor dulce, una llama limpia, brillante, un auténtico símbolo de estatus, reservado para los nobles y, como no, para la iglesia, donde representaban la pureza de lo divino. Esta frase lo clava, de verdad, capta a la perfección lo que significaba una vela en la Edad Media. No era solo para ver, para nada. En la tradición cristiana, por ejemplo, la vela era la representación de Cristo, la luz del mundo. Así que encender una era todo un acto de oración, era una forma de pedir protección divina, de conectar el mundo terrenal con lo sagrado. Y entonces, ¡boom!, todo cambió. Nos vamos a los siglos XVIII y XIX, porque llega la Revolución Industrial y lo pone todo patas arriba. La fabricación de velas pasó de los pequeños talleres artesanales a la producción en masa, un cambio radical. Y el gran protagonista de esta revolución tiene nombre y apellido: parafina. Se descubrió a partir del petróleo y de verdad cambió las reglas del juego. Era muchísimo más barata que la cera de abejas y ardía de una forma, infinitamente más limpia que el sebo. Por primera vez en la historia, una luz de calidad estaba al alcance de casi todo el mundo. Fue, literalmente, la democratización de la luz. Claro, con materiales nuevos llegaron tecnologías nuevas. En 1834, un tal Joseph Morgan inventó una máquina que podía producir, atención, unas 1500 velas por hora. Imagínense el contraste con el proceso manual, lentísimo, de ir sumergiendo la mecha una y otra vez. La vela dejó de ser artesanal y se convirtió en un producto industrial, en una mercancía para las masas. Esto puede parecer un detalle sin importancia, pero fue crucial. A ver, antes, las mechas se quemaban y se ponían negras, y había que estar cortándolas todo el rato para que la llama no echara humo. Pues bien, la invención de la mecha de algodón trenzado fue una genialidad. Al arder, se curvaba y se iba consumiendo sola. Esta hizo que las velas fueran muchísimo más prácticas y eficientes. Un pequeño gran invento. Así que, en ese momento, la vela estaba en la cima. Estaba en todas partes, era barata, funcionaba de maravilla, pero justo ahí, en su mejor momento, apareció una amenaza que iba a cambiar su destino para siempre. Y esa amenaza, claro, fue la bombilla eléctrica. A partir de 1879, el mundo empezó a iluminarse pulsando un simple interruptor. De la noche a la mañana, la función principal de la vela, esa que llevaba cumpliendo miles de años, parecía, completamente obsoleta. Daba la sensación de que la historia de la vela había llegado a su fin, ¿no? Con una fuente de luz que era mejor en todo, más segura, más potente. ¿Qué sitio le quedaba a la vela en el mundo moderno? ¿Pero qué pasó?
Pues que la vela no desapareció. Todo lo contrario, al verse liberada de su obligación de dar luz, encontró una nueva vida, un nuevo propósito. Se transformó pasando de ser una herramienta de necesidad a un objeto de deseo. Y aquí es donde la historia da un giro que me parece fascinante. La vela se reinventó por completo. Dejó de ser algo funcional para convertirse en algo simbólico, emocional. Se volvió clave en la decoración, para crear ambiente, en un ritual que no puede faltar para celebrar un cumpleaños, y sobre todo encontró su nuevo sitio en el mundo del bienestar, de la aromaterapia, de los rituales espirituales. La clave es esa, dejó de usarse para ver y empezó a usarse para sentir. Y esto nos trae de cabeza a la actualidad, a hoy, porque ahora mismo estamos viviendo un auténtico renacimiento de la vela artesanal que viene impulsado por una nueva cultura de consumo más consciente, más personal. El contraste salta a la vista. Por un lado, vemos la máquina industrial del pasado, fría, enfocada en producir en serie. Y por otro, la calidez, la creatividad de las velas artesanales de hoy, donde cada pieza es única. Es que es toda la evolución de la vela en una sola imagen. Hoy en día lo que se valora es lo auténtico, lo sostenible. Buscamos ceras naturales como la de soja o la de coco, huyendo de la parafina. Queremos aromas que nos lleven a otros sitios, diseños que nos cuenten una historia. Y cada vez más lo que se llaman velas con intención, ¿no? De estas que llevan cristales o hierbas para rituales de bienestar y de autocuidado. Y es que al final, hoy, cuando encendemos una vela, no buscamos solo luz. Para nada. Buscamos crear una atmósfera, marcar un momento especial, relajar la mente o concentrarnos en un deseo. De alguna forma conectamos con esos miles de años de historia, pero le damos un significado que es totalmente nuestro, súper íntimo y personal. Es, en definitiva, la historia de una pequeña llama que ha viajado a través del tiempo, adaptándose, reinventándose, y que hoy sigue más viva que nunca. Y en Cera Luz es precisamente esa historia la que honramos en cada vela que creamos.